Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información, los detalles y hacer un repaso general de lo que es ya la lista definitiva para esta fecha FIFA de marzo, donde la selección argentina estará enfrentando a El Salvador y a Costa Rica en la gira que estará haciendo en los Estados Unidos. Hubo muchos rumores en relación a los jugadores que podían llegar a ser convocados para disputar estos dos cotejos, teniendo en cuenta que esta lista es clave para terminar de definir después quiénes van a ser los jugadores definitivos que van a estar conformando el plantel del combinado albiceleste en la Copa América de Estados Unidos 2024, que se estará llevando a cabo entre junio y julio de este año. Antes de analizar específicamente cada uno de los nombres, hago un repaso por todos los futbolistas citados. Son un total de 26 jugadores, que puede llegar a ser también el número de la lista rumbo a la Copa América. Los nombres en específico son Franco Armani, Walter Benítez, Emiliano Martínez, Germán Pesela, Nehuen Pérez, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Marco Senesi, Nahuel Molina, Valentín Barco, Ezequiel Palacio, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis McAllister, Enzo Fernández, Giovanni Lo Celso, Nicolás González, Alejandro Garnacho, Facundo Buenanote, Valentín Carboni, Ángel Di María, Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Paulo Dybala. Empecemos. Y vamos a comenzar analizando caso por caso. Voy a ir en orden según estaban escritos en la lista que mencioné recién, porque fue la que terminó sacando a la luz la Asociación del Fútbol Argentino. Franco Armani va a ser uno de los tres arqueros. Parece que es el puesto donde menos dudas hay. Uno cree que los tres guardametas que van a ser citados en esta fecha FIFA también van a ser los que van a formar parte de la delegación final en la Copa América. Armani comenzó muy bien el año, este 2024, vistiendo la camiseta del River Plate de Argentina. Es el único de los futbolistas de toda esta lista y posiblemente el único con posibilidades de ir a la Copa América que juegan el fútbol argentino. Los otros 25 de esta nómina y todos los demás que no están en la misma y que tienen chances de ir al certamen continental que se va a estar llevando a cabo a mitad de año en los Estados Unidos son del fútbol extranjero. Por lo pronto, Armani con seguridad va a ser uno de los guardametas suplentes. Veremos, en caso de que no esté el Dibu Martínez, si es el segundo o el tercer arquero, tiene chances de atajar por lo menos un tiempo en alguno de los dos amistosos. Y el portero que se viene ganando un lugar desde hace bastante tiempo es Walter Benítez. Ya cuando jugaba en el Niza de Francia había tenido un rendimiento superador que le permitía mantener posibilidades concretas de formar parte de la selección argentina. Y hoy, siendo el arquero del PSV Eindhoven de los Países Bajos, un equipo que está en el primer lugar de la Eredivisie holandesa, no habiendo perdido ningún partido y que se encuentra en los octavos de final de la Champions, no hay ningún tipo de dudas de que este arquero hoy por hoy debe ser convocado a la selección argentina. Uno cree que si puede llegar a haber competencia rumbo a la Copa América es la salida de Benítez y el ingreso de o Jerónimo Rulli o Juan Musso, pero por lo pronto el rendimiento de Benítez, no solo en este 2024, sino en toda la temporada en el fútbol neerlandés, nos hace pensar que tiene su lugar bien ganado y por eso Scaloni le ha otorgado la posibilidad de formar parte del plantel en esta fecha FIFA. Al igual que Armani, seguramente pueda atajar un tiempo en alguno de los dos amistosos. Y el titular indiscutible bajo los tres palos de la selección argentina es sin lugar a dudas Emiliano "El Dibu" Martínez. El actual arquero del Aston Villa de Inglaterra también está teniendo una buena temporada. Si bien es verdad que en los últimos cotejos ha tenido un pequeño bajón de rendimiento, nada termina de opacar todo lo que ha hecho durante esta 2023-2024 defendiendo el arco del equipo inglés. Y a este arquero también le tenemos que sumar lo que fueron las primeras 6 jornadas de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, donde también tuvo un rendimiento superador en el inicio del camino a la siguiente Copa del Mundo. Ya desde hace bastante tiempo, desde junio del 2021, que el Dibu Martínez es titular indiscutible. Ahora, dentro de un par de meses, se cumplirán 3 años desde que Scaloni le diera confianza para ser titular en la última Copa América y en las jornadas previas a esa competición, en las eliminatorias rumbo al Mundial 2022, por lo que deberá seguir estando en este nivel y sin lugar a dudas Argentina tiene arquero titular para la Copa del Mundo del 2026.
Vamos ahora con los defensores. Germán Pesela es el primero que aparecía en la lista, de enorme presente en el Betis de España. El zaguero es no únicamente uno de los mejores jugadores del elenco de Andalucía, sino que también es el capitán del equipo. Si bien es verdad que a lo mejor el rendimiento colectivo del Betis no ha sido el propicio porque ha quedado eliminado de la Europa League y no va a tener una definición sencilla de temporada como para clasificarse a certámenes continentales para la 2024-2025, Pesela es un puesto fijo para lo que será la Copa América 2024. Después, es cierto que por edad, ya tiene 33 años, es muy difícil que llegue al Mundial 2026, pero en esta fecha FIFA seguramente sea titular en el amistoso en el cual jueguen los suplentes. Es el primer marcador sustituto por detrás de los dos que son habitualmente titulares en la selección argentina. Siempre ha sido citado en absolutamente todas las convocatorias, salvo cuando ha estado lesionado desde Scaloni es DT, por lo que es un jugador verdaderamente importante para el cuerpo técnico. Y uno de los objetivos en esta fecha FIFA para el cuerpo técnico justamente es intentar encontrar el posible reemplazo de Lisandro Martínez. Lamentablemente el jugador del Manchester United se volvió a lesionar, por lo que no va a poder estar en la fecha FIFA de marzo. Si bien es cierto que los tiempos de recuperación darían para que esté disponible para la Copa América, hoy por hoy Scaloni no puede depender de saber si Martínez va o no a tener continuidad para disputar ese torneo, y es por eso que se puede llegar a fijar en otros marcadores centrales como para reemplazarlo, y uno de ellos es quien ven en pantalla. Nehuen Pérez, que ya había sido citado con anterioridad y de buen presente en el Udinese de Italia, podría ser uno de los reemplazos de Lisandro Martínez rumbo a la Copa América. Por lo pronto es un jugador que le da al entrenador una polifuncionalidad bastante importante en defensa, porque en el equipo italiano juega de defensor tanto de primer como de segundo marcador central en una línea de 4 y también se ha desempeñado en una línea de 5. Esta fecha FIFA de marzo será clave para saber si puede o no estar en la Copa América. Y vamos ahora con uno de los centrales titulares, Nicolás Otamendi, actual jugador del Benfica de Portugal, de aceptable presente en el elenco luso. Es cierto que a lo mejor se esperaba otra actualidad, teniendo en cuenta que lamentablemente el Benfica quedó afuera en la fase de grupos de la UEFA Champions League, pero la realidad es que Otamendi siempre ha tenido un nivel parejo, y fue un acierto que eligiera quedarse en el fútbol de Europa por lo menos por una temporada más. Es cierto también que la Copa América puede llegar a ser su última competencia continental con la selección argentina, teniendo en cuenta que por edad no llegaría al Mundial 2026. Una de las grandes figuras de la selección en el año pasado, convirtiendo los tantos de los triunfos frente a Paraguay y contra Brasil en las eliminatorias sudamericanas, y sin lugar a dudas el segundo marcador central titular para Scaloni desde sus inicios como DT en el combinado nacional. Otamendi es una fija en el equipo y además, por detrás de Lionel Messi y Ángel Di María, es el capitán del equipo. Y vamos ahora con el otro zaguero titular de la selección argentina, Cristian El Cuti Romero, de buen nivel en el Tottenham de Inglaterra, y por suerte para él y para Argentina, en las últimas semanas no ha tenido ningún tipo de dolencia ni lesión. Lamentablemente siempre ha sido un futbolista propenso a lesionarse, y por eso mismo en algunas oportunidades a lo mejor Scaloni no podía contar con él. Sin embargo, en esta ocasión no hay ningún tipo de duda de que debe jugar con Otamendi como pareja central en la fecha FIFA de marzo, por lo menos en un partido en el que elija el DT que va a poner titulares, mientras que seguramente en la Copa América va a ser el primer marcador central titular. Después de un inicio del Mundial de Qatar 2022 un poco flojo, se terminó levantando en la etapa final hasta convertirse en uno de los futbolistas más importantes de la selección argentina. Desde la última Copa América en el 2021 son 3 años de Romero como titular con la albiceleste y con un rendimiento verdaderamente superador. Y vamos ahora a hablar de quién va a ser el lateral izquierdo titular de la selección argentina, Nicolás Tagliafico. Debido a la ausencia de Marcos Acuña, que se lesionó con el Sevilla de España, el actual hombre del Olympique de Lyon de Francia va a ser quien auspicie desde el arranque, sin ningún tipo de dudas, como marcador de punta zurdo en el combinado nacional. Es verdad que aunque hubiera estado Acuña, a lo mejor Tagliafico también era el titular. De hecho, lo fue nada más y nada menos que en el encuentro definitivo del Mundial de Qatar contra Francia. Pero quizás es la
lucha más pareja de todas. Ahora también hay que tener en cuenta que Tagliafico ya tiene más de 30 años y al igual de lo que mencioné de Otamendi, la Copa América puede llegar a ser su último certamen continental. Va a tener que aprovechar esta fecha FIFA al máximo porque su nivel en el Lyon no es el mejor. Es verdad que el equipo francés no está teniendo en general una buena temporada y eso no ayuda a ninguno de sus futbolistas, pero Tagliafico no se queda atrás. Aún así, cada vez que se ha puesto la celeste y blanca, el lateral ha estado a la altura de las circunstancias. Y como dije antes, Scaloni está pensando en un posible reemplazo de Lisandro Martínez. Y uno de los futbolistas que aparece en ese target es nada más y nada menos que Marco Senesi. El actual defensor del Bournemouth de Inglaterra está teniendo en general un buen presente. Es cierto que el equipo en el que juega no es uno de los mejores de la Premier League ni de cerca y por eso mismo suele sufrir en algunos cotejos. Aún así, el nivel del central es lo suficientemente bueno como para ser convocado a la selección argentina. Un punto a tener en cuenta, que es igual que en el caso de Pérez, es que ha jugado tanto en una línea de 3 defensores como en una línea de 5 defensas, siempre por el lado izquierdo. Es un futbolista que puede reemplazar a Lisandro Martínez sin ningún tipo de inconveniente. Ya ha estado citado con anterioridad en alguna que otra convocatoria de la selección argentina y deberá aprovechar los minutos que le dé el DT en esta fecha FIFA. En caso de que Martínez no llegue, podría ser número puesto para formar parte de la nómina final en la Copa América. Y todavía no he hablado de laterales derechos porque el único que aparece en la lista es el marcador de punta diestro titular para Scaloni, Nahuel Molina. Al no encontrarse Gonzalo Montiel por una lesión sufrida en el Nottingham Forest, el actual jugador del Atlético Madrid de España va a ser titular sin ningún tipo de inconveniente en esta fecha FIFA. En uno de los partidos estará desde el arranque, mientras que en el otro veremos cómo se las ingenia el DT de la selección o para poner a otro marcador de punta diestro que no lo tiene en esta lista por lo menos, o en definitiva juegan los dos partidos Molina, que en la Copa América va a ser seguramente el lateral derecho titular del albiceleste. Desde hace bastante tiempo que este futbolista se ha ganado un lugar en la selección argentina y le ha respondido con creces al entrenador, incluyendo marcando un gol en los cuartos de final del Mundial del 2022 en el empate 2-2 contra Países Bajos. Molina en el Atlético de Madrid juega tanto en una línea de 4 como de 5 defensores, por lo que tiene absolutamente acomodado el jugar por todo el carril derecho, tanto de manera ofensiva como de manera defensiva. Y así como Scaloni en el lateral derecho no ha decidido convocar a nadie por la baja de Montiel, del lado izquierdo sí ha decidido citar a alguien por la baja de Acuña, y el elegido es nada más y nada menos que Valentín Barco, un futbolista que ha jugado tan solo un puñado de minutos en lo que va de este año en el Brighton de Inglaterra, su nuevo equipo, luego de haber jugado todo el 2023 con la camiseta de Boca Juniors y de por ejemplo haber llegado a la final de la Copa Conmebol Libertadores. Además tuvo un buen nivel en el preolímpico sudamericano sub-23 que se llevó a cabo en Venezuela, en el cual logró la clasificación a los Juegos Olímpicos y es el gran apuntado para ser el reemplazo de Tagliafico y Acuña luego de la Copa América cuando se venga el recambio generacional. Barco es uno de los futbolistas de mejor pie de la selección argentina, incluyendo a los futbolistas más experimentados. Ahora le tocará demostrarlo con la selección mayor. Seguramente forme parte del equipo suplente o juegue algunos minutos teniendo en cuenta la lesión de Marcos Acuña. Y ahora nos metemos de lleno en los mediocampistas. El primero del que vamos a hablar es uno que no ha jugado en el último tiempo por una lesión en el Bayer Leverkusen, pero a diferencia de los que venían jugando y se lesionaron y no van a poder formar parte de esta fecha FIFA, el caso de Palacios es totalmente contrario. Estuvo lesionado durante todo el mes de febrero, pero se ha recuperado ahora en este inicio del mes de marzo, por lo que el entrenador de la selección argentina espera que juegue algunos cotejos con el Leverkusen antes de formar parte de esta fecha FIFA de marzo. Palacios es un mediocampista con una enorme calidad que es un equilibrio habitual en la mitad de la cancha. Es ese jugador que puede ayudar al volante central de marca y que en general siempre ha sido importante para Scaloni. Es verdad que por sus lesiones y sus dolencias nunca se ha podido ganar al 100% la titularidad y de hecho en el Mundial de Qatar las veces que ingresó siempre lo hizo desde el banco de suplentes. Sin embargo, su calidad hace que sea una debilidad para el cuerpo técnico, por lo que no caben dudas de que irá a la fecha FIFA y también a la Copa América.
Y llegamos a la mitad de la lista mencionando a uno de los referentes actuales de la selección argentina. Rodrigo de Paul seguramente agarre el bastión de los máximos exponentes del combinado nacional una vez se retiren Messi, Di María y Otamendi. Es un jugador que viene siendo citado desde el arranque del ciclo de Scaloni y siempre ha demostrado con la camiseta argentina que su nivel es más que superlativo. De hecho, recién ahora en el Atlético Madrid está teniendo un rendimiento óptimo y parecido al que muestra cuando juega para su país. Siempre ha sido un jugador que ha tenido un mejor rendimiento vistiendo la camiseta de Argentina que jugando para los equipos en los cuales ha estado en el fútbol europeo. Por lo pronto, en el equipo español está jugando los octavos de final de la Champions, deberá dar la vuelta de la serie contra el Inter de Milán, pero lo importante acá es que De Paul ha tenido continuidad y es uno de los números fijos y puestos en la mitad de la cancha de la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni. Y ahora vamos con un jugador que en su momento fue titular, que después perdió el puesto tanto en la selección como en el club, pero que ahora se ha vuelto a ganar un lugar en su equipo. Leandro Paredes se ha vuelto a sentir importante en la Roma de Italia y espera volver también a ganarse su lugar en el 11 de Scaloni. Es un futbolista que claramente tiene unas virtudes que no tiene ningún otro jugador de Argentina, y es que tiene un remate de media distancia verdaderamente envidiable. Es cierto que en el Mundial Enzo Fernández le quitó el lugar de mediocampista central, pero en definitiva las condiciones que tiene Paredes dentro del terreno de juego pueden ayudarle nuevamente a ganarse ese lugar y volver a ser titular sin ningún tipo de problema. Uno de los pocos, junto con De Paul, junto con Pesela, que han estado desde el inicio del ciclo de Scaloni por allá en septiembre del 2018. Se cumplirán 6 años de Paredes jugando para el albiceleste y en esta Copa América y en esta fecha FIFA deberá demostrar que puede volver a ser titular. Y el siguiente futbolista es uno que se ha ganado la titularidad en pleno Mundial de Qatar y que ahora en el Liverpool de Inglaterra está teniendo un lugar verdaderamente preponderante en el equipo dirigido por Jürgen Klopp. Alexis Mac Allister pasó de tener un gran rendimiento en el Brighton de Inglaterra a romperla en uno de los equipos que hoy por hoy es animador de los primeros lugares de la Premier League. Es un futbolista que además, dirigido por el entrenador alemán, ha aprendido a jugar como mediocampista central, por lo que ahora es un polifuncional en la mitad de la cancha y eso puede darle muchísimas variantes a Lionel Scaloni a la hora de conformar el centro del campo de juego. Es un jugador que claramente tiene un futuro bárbaro teniendo en cuenta que es muy joven, por lo que no le queda únicamente esta Copa América y el siguiente Mundial. Lo más probable es que también pueda jugar el certamen continental en el 2018 y la Copa del Mundo en el 2030. Claro está, también todo dependerá de su nivel. Y lo de Enzo Fernández en relación a lo que hizo en la Copa del Mundo es muy parecido a lo de Mac Allister. Se terminó ganando su lugar con el correr de los cotejos y terminó siendo titular, inclusive fue seleccionado como el mejor jugador joven de toda la competencia, pero en definitiva quizás su elección, el equipo al cual fue traspasado al no estar en un buen momento, porque el Chelsea de Inglaterra está teniendo un presente bastante malo, eso hizo que la temporada de Enzo no estuviera a la altura de algunos jugadores de la selección argentina. Aún así, si nos guiamos por lo que ha hecho Scaloni con los futbolistas titulares del combinado nacional, Enzo debería seguir estando en el 11 sin ningún tipo de inconveniente. Además, al tener la misma polifuncionalidad que Mac Allister, es decir, jugar como mediocampista central y también jugar como volante interno, eso le da un lugar que no muchos otros jugadores pueden llegar a ocupar. Número puesto en esta fecha FIFA, en la siguiente Copa del Mundo y también en las competencias posteriores con el combinado albiceleste. Y vamos ahora a hablar de un futbolista que quizás resulte extraño decir que se tiene que volver a ganar un lugar con la selección argentina, pero lo de Giovanni Lo Celso con las lesiones ha sido tan consistente que lamentablemente ha perdido su lugar en el 11. Antes de la Copa del Mundo de Qatar formaba parte del equipo titular de Argentina sin ningún tipo de discusión. Su nivel, o por lo menos el rendimiento que ha mostrado tanto en la albiceleste como en sus equipos, hacían pensar que Lo Celso no perdía su lugar de ninguna manera. Sin embargo, las lesiones y los buenos niveles tanto de Mac Allister como de Enzo Fernández hicieron que Lo Celso ahora tuviera que correr desde atrás.
Lo positivo, más allá de haberse perdido la Copa del Mundo, es que Scaloni confía a pleno en él y el rendimiento en el Tottenham, si bien quizás no ha sido superlativo, ha sido lo suficientemente bueno como para volver a ser considerado. Deberá aprovechar esta fecha FIFA al máximo, su lugar en la Copa América parecería estar asegurado, pero quiere volver a ganarse la titularidad. Y el caso de Nicolás González es parecido al de Lo Celso, aunque hay que decir que el mediocampista por afuera, extremo y que a veces ha jugado hasta de lateral izquierdo, tiene una virtud extra, y es que en su posición únicamente juega Ángel Di María, y eso hace que González sea titular cuando el Fideo no esté, y Di María no ha estado siempre, y se sabe que después de la Copa América ya no va a estar porque él mismo lo ha confirmado, por lo que lo de González resultaría un poco más sencillo que lo de Lo Celso para volver a ganarse su lugar en el 11. Antes de la Copa del Mundo, certamen que se perdió por lesión, era una fija en el 11 titular y su rendimiento en la Fiorentina también le daban argumentos al DT como para que estuviera en el 11 de arranque. Ahora, con las eliminatorias sudamericanas, ha vuelto a sentirse importante y deberá seguir haciéndolo de esa manera, porque si sigue manteniendo este nivel, podría ser titular en la Copa América 2024. Y vamos ahora con los jugadores más jóvenes de esta lista. El primero de ellos está siendo titular nada más y nada menos que en el Manchester United de Inglaterra. Alejandro Garnacho hace ya bastantes meses que no pierde su lugar en el 11 de uno de los equipos más importantes del fútbol de Inglaterra, y si bien es verdad que la temporada del United no es la mejor porque quedó afuera en fase de grupos de Champions, porque hoy por hoy no se encuentran entre los 4 mejores de la liga inglesa, la realidad es que lo de Garnacho está siendo sensacional. Con tan solo 19 años y con ya tener asegurada su participación con Argentina, porque el año pasado jugó los 3 partidos requeridos para no poder jugar con España, porque él nació allí y podía elegir. Sin embargo, como ya jugó los 3 partidos correspondientes, solamente puede vestir la camiseta argentina. Ahora deberá aprovechar al máximo cada una de las oportunidades que se le presenten. Por lo pronto, su lugar en la Copa América no está asegurado, por lo que esta fecha FIFA será indispensable para él. Vamos ahora con Facundo Buenanote, un futbolista que alterna titularidad y suplencia en el Brighton de Inglaterra, pero que a diferencia de Garnacho ya ha sido titular en un partido con Argentina. En el amistoso que el combinado albiceleste jugó contra Indonesia en junio del año pasado, Scaloni decidió que el mediocampista ofensivo estuviera desde el arranque y de hecho aportó bastantes virtudes dentro del terreno de juego. Claramente es un jugador a ser considerado para el futuro, por lo que su lugar en la Copa América no está asegurado ni mucho menos. Aún así, Scaloni da a entender cada vez que se refiere a él que es uno de los futbolistas que más le gustan, y por eso mismo, sin ningún tipo de duda, sus convocatorias van a ser siempre regulares y consistentes. Su nivel en el Brighton está siendo más que óptimo, inclusive convirtiendo algunos goles en la Liga de Inglaterra. Deberá seguir con este nivel para seguir siendo convocado. Sus torneos con la selección argentina serán muchos más, teniendo en cuenta que tan solo tiene 18 años. Y vamos ahora a hablar de Valentín Carboni, jugando en este momento en el Monza de Italia y con un nivel bastante aceptable. Está claro que, al igual que los 2 recién mencionados, es un jugador con vistas más a futuro que a la actualidad, pero aún así, teniendo en cuenta que todavía no se sabe el número de jugadores que se van a poder llevar a la Copa América, pueden ser 23, 24, 25, 26, 27 o 28, el entrenador de la selección argentina siempre se guarda un lugar para alguna sorpresa, y además hay que tener en cuenta que puede haber lesionados. Por eso mismo, Carboni aparece como uno de los futbolistas jóvenes que más futuro tienen con el combinado nacional. Por lo pronto, su nivel en el Monza es aceptable, aunque obviamente es menos seguido de cerca por el público en general al no estar jugando en un equipo importante de Italia. Sin embargo, el cuerpo técnico de la selección argentina lo sigue muy de cerca desde hace bastante tiempo, de hecho desde que estaba en el Inter, y esperan que en las próximas temporadas pueda seguir subiendo de nivel.
Y para ir finalizando la lista nos quedan 5 nombres que de no mediar inconvenientes van a estar todos en la Copa América. El primero de ellos es quien va a estar jugando su último certamen con el combinado albiceleste, porque Ángel Di María ya confirmó mediante sus redes sociales oficiales que el torneo que se llevará a cabo entre junio y julio de este año en los Estados Unidos será el último que disputará con la selección argentina. Después de haber sido cuestionado por muchísimo tiempo por las finales perdidas, Ángel Di María se ganó un lugar no solamente en el equipo de Scaloni, sino en la historia del combinado nacional argentino al convertir goles en las 3 finales que ganó en este último tiempo. Le dio el triunfo en la Copa América 2021 ante Brasil, marcó uno de los goles en la finalísima frente a Italia y también marcó un tanto en el partido decisivo ante Francia. Si está bien físicamente, es titular indiscutido sin ningún tipo de dudas. En la Copa América lo disfrutaremos por última vez. Y si bien es cierto que Messi no ha anunciado absolutamente nada en relación a su retiro de la selección, muchas fuentes cercanas al futbolista mencionan que tenemos que ir preparándonos a un anuncio que a lo mejor no esté tan lejano en el tiempo. El mejor de todos y ganador del último Balón de Oro y del premio de BES otorgado por la FIFA todavía no ha anunciado que la Copa América será su último certamen con la camiseta albiceleste. Sin embargo, el hecho de que cuando se juegue el Mundial 2026 lo encontrará con una edad bastante avanzada nos hace pensar que a lo mejor el anuncio no tardará en llegar. Sin embargo, la mayoría mantiene las esperanzas de que Messi pueda seguir jugando con Argentina. Hoy en el Inter de Miami ha elegido la vida que él mismo pensaba para el final de su carrera. Tiene contrato allí hasta el 30 de junio del 2025, por lo que esto nos hace pensar que hasta ese momento seguirá jugando con Argentina. Veremos lo que sucederá en ese año restante desde el final de su vínculo con el equipo estadounidense antes del arranque de la siguiente Copa del Mundo. Y continuamos con Julián Álvarez, un futbolista que tanto en su equipo como en la selección tiene que pelear un lugar para ser titular debido a que compite con otros 2 centrodelanteros de líder y el mundial. Sin embargo, el futbolista del Manchester City nunca ha bajado los brazos y siempre se ha sentido importante, tanto para Pep Guardiola en el equipo inglés como para Scaloni en el combinado nacional. Y lo ha demostrado. Fue el segundo máximo artillero del Mundial de Qatar con 4 tantos por Lionel Messi, incluyendo 2 goles en las semifinales ante Croacia. Ahora Julián Álvarez deberá ver si seguirá o no siendo titular, ya que Scaloni suele jugar con un solo centroatacante. Aún así, su rendimiento en su equipo siempre ha sido bueno y es por eso que su lugar en la selección estará asegurado no solamente para la Copa América ni para el Mundial del 2026, sino también para muchos certámenes posteriores. Y para muchos Lautaro Martínez es el argentino de mejor nivel en el fútbol europeo, siendo el goleador excluyente de un equipo como el Inter, que es líder absoluto de la Serie A, de un conjunto que ya ha ganado el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, que es vigente subcampeón de la Liga de Campeones de la UEFA, y Martínez siempre ha tenido un rendimiento bueno en la selección argentina. Es cierto que no ha podido convertir goles en la Copa del Mundo de Qatar, ni tampoco durante todo el 2023. Necesita cortar la sequía y estos amistosos serán clave para terminar con esa mala racha, teniendo en cuenta que en la Copa América seguramente lo necesitemos. En el equipo de Italia es titular indiscutido, en la selección argentina tiene una lucha palmo a palmo con Julián Álvarez, teniendo en cuenta que a Scaloni le gustan las características de ambos futbolistas. Su nivel siempre ha sido bueno en el Inter y en la selección en general siempre ha estado por encima de lo que uno se esperaba. Segundo máximo artillero de la era Scaloni, lugar asegurado para las siguientes competencias. Y el último jugador que mencionaremos en esta lista es Paulo Dybala, de presente excepcional en la Roma dirigido por Daniele De Rossi, histórico futbolista italiano. Ahora la joya tiene que empezar a ganarse su lugar en la selección argentina. En definitiva, el hecho de que la mayoría de los técnicos, incluyendo a Scaloni, siempre lo pusieran como el reemplazo de Messi, hizo que Dybala nunca haya podido ganarse verdaderamente un lugar en el combinado nacional.
Aún así, el propio entrenador siempre ha manifestado que ha sido un futbolista por el cual tiene debilidad, por lo que su lugar en la Copa América está básicamente asegurado. Es verdad que la mayoría espera más de Dybala vestiendo la camiseta albiceleste, se le recuerda más que nada por haber marcado el segundo penal en la tanda definitiva ante Francia y después lamentablemente no mucho más. Y digo lamentablemente porque las virtudes y las cualidades de Dybala están por encima a la de muchos futbolistas en el fútbol europeo. Y terminamos con la lista de nombres de esta próxima fecha FIFA de marzo para la selección argentina. Entre los ausentes más importantes y jugadores que van a estar igual compitiendo para ir a la Copa América, nos encontramos con Gonzalo Montiel, con Lisandro Martínez, con Marcos Acuña y con Guido Rodríguez, que son 4 jugadores que tranquilamente podrían formar parte de la nómina para la Copa América si es que se encontraran en óptimas condiciones físicas. Esta fecha FIFA en la cual la albiceleste enfrentará a El Salvador y a Costa Rica será clave para aquellos que tienen que tratar de ganarse un lugar en la nómina final. A algunos seguramente no les alcanzará con el nivel mostrado, pero en definitiva luego del certamen continental habrá un recambio importante. Algunos futbolistas mayores de 30 o 35 años podrían dejar la selección argentina, el único que lo ha confirmado es Di María, pero podría haber más nombres y ahí es donde aparecerán muchos jugadores nuevos jóvenes. Igual, la mayoría deberá aprovechar las oportunidades que se le presenten porque vestir la camiseta argentina claramente no es para nada fácil.